Le Club deja la discoteca La Font tras su demolición inminente. Han sido más de 5 años de electrónica y baile en una boîte de los años 70 situada en un marco incomparable. Foco de tendencias a nivel nacional e internacional, ha acogido a casi todas las propuestas surgidas en nuestra ciudad. Esta será la última vez que se enciendan sus neones anunciando el cierre de sesión. Un cierre en el que contamos con todos los que formamos parte de la historia de La Font. La situación era muy complicada al principio. Era un asunto muy complejo porque literalmente no había nada, ¿no? Es decir, nada que no fuera el recuerdo malo de la ruta del bacalao, digamos, ¿no? Era una cuestión un poco de higiene mental, es decir, había un grupo, una generación de insatisfechos, y además con un espectro de edad muy disperso, con lo cual ahí teníamos simplemente una situación generacional pero no cronológica, es decir, no por la edad de las personas, que había un denominador común que era pues la incomodidad o el vacío que sentían a la hora de poder reconocerse un espacio con el que identificarse, ¿no? Lo que reivindicamos cuando empezamos era la calidad del ocio, ¿no? La calidad de poder salir a un sitio en el que pongan buena música, en el que te traten como persona y que no fueran borregos como en aquella época que era el 80% de los sitios, ¿no? Entonces con esto lo que reivindicamos es que uno puede salir, pasárselo bien, bailar y no tiene por qué hacer nada más, ¿no? Y en el año 94-95 Valencia era demencial, o sea, lo que era salir de fiesta, la música era demencial, la gente era demencial y el rollo era demencial, pero demencial te quiero decir de que tanto por controles de la Guardia Civil que te trataban como si fueras un delincuente, en la prensa eres un delincuente, en la discoteca sí ibas y realmente no te sentías cómodo porque lo que iba al final eran todo gentuza, que lo único que querían era pegarse unos con otros, de repente se creó algo y no había más, o sea, no había más. Como iba ahí gente y daba dinero, la cosa no se iba a cambiar. Valencia se quedó como descolgada de sitios donde realmente ponían música buena o se ponían las últimas tendencias, cuando siempre había sido Valencia la pionera en todo esto. Era imprescindible el que la gente pudiera dar salida a sus deseos y voluntades lúdicas, de diversión, sin necesidad de estar acudiendo a un machaque de consumo de drogas en el que fuera prácticamente la única pauta que sirviera de unión a todo el público que acudía al local, ¿no? Durante este tiempo lo que hemos intentado es un poco plasmar nuestras inquietudes y mostrar a la gente lo que nos motivaba y un poco pues reflejar lo que estaba ocurriendo en el resto de clubs y en las escenas europeas. Los objetivos que nos marcamos está claro que es los de reivindicar una cultura musical basada en el riesgo y en el complicarse la vida. Yo muchas veces pienso que Dionis seleccionaba los discos en función de lo complicados y de lo imposibles que fueran, porque ese era el reto al que había que someter al público para impedir que determinado público lo tuviera muy fácil, pero como filosofía, ¿no? Bueno, no era casual. Anterior a la formación o el nacimiento de UHF habíamos trabajado y habíamos estado en proyectos pues como muy excitantes como fue el colectivo MOVE, ¿no? El primer colectivo con Valencia se llama el MOVE, colectivo de apoyo al movimiento tecno. Eso fue el año 96, ahí nos juntamos cerca de 15-20 personas. Se hace una especie de colectivo, creo recordar que se llamaba MOVE, y empiezan a organizar fiestas, pues es todo como muy underground, pero bueno, es también muy interesante porque realmente es como muy experimental y se rompe mucho con lo que había antes, ¿no? Y había pues desde diseñadores gráficos, hasta el diseñador del Activi, hasta discjockeys de la época de la ruta que habían evolucionado y discjockeys nuevos que no podían pinchar en ningún sitio porque la música que ellos de alguna manera pinchaban no se podía poner. Estuvo MOVE, estuvo El GON, estuvo República, bueno, RDC en aquel momento. Estaba el GON, estaba el XTC, eran sitios donde se hacían fiestas muy puntuales, de vez en cuando y sin ninguna constancia. Bueno, después de haber pasado la época del GON un poco, pues yo creo que había un vacío, ¿no?, en la ciudad. Era muy difícil recuperar a la gente que tenía una base
de escuchar música en las discotecas, que era la gente que había ido al Bacalao, porque se habían hecho todos unos garrulos horribles, entonces era muy difícil de recuperar. Era muy difícil liar a dueños de discotecas porque eran más garrulos aún que el público, era horrible, y era muy difícil recuperar a gente que no tenía ni idea de eso. Al final fue la gente que no tenía ni idea de eso la que sirvió de pilar, la que no estaba contaminada, intoxicada y tenía la cabeza un poco pues, como más receptiva. Los locales de ocio nocturno en aquella época no respondían un poco a lo que era el impulso musical contemporáneo y de vanguardia en esos momentos. De ahí sale el germen de muchas iniciativas y una de ellas es UHF. Producciones UHF surge como la necesidad de mantener viva una llama que pretendía refundar un poco los espacios de ocio de esta ciudad, que estaban todos muy lineales y todos como muy en un callejón sin salida. Surge la inquietud de que ese proyecto tuviera una continuidad, ¿no? La escena musical de clubs era una escena inexistente, digamos. Se basaba más en rollo macrodiscotecas, en un sonido que ya empezaba a decaer y que no respondía a lo que en Europa y en el mundo se vivía, ¿no? Hicimos colaboraciones muy intensas con Venial, con Cerebro, incluso con Activi. Y a partir de ahí, pues bueno, el encadenamiento de otras fiestas ocasionales en, bueno, pues un sur donde hicimos la de inauguración, lo que era Jardines, que también hicimos una cosa muy chula. Yo creo que han habido, pues, por lo menos 20 o 25 fiestas de estas que se realizaron con carácter itinerante. UHF era una productora que llevaba haciendo, pues, la verdad, multitud de eventos en Valencia relacionados con, pues bueno, con la promoción y con la difusión de la música electrónica de baile de nueva generación que se estaba produciendo en diferentes países y lo que hacía falta era tener un club, una sede. Fue una época muy buena, iban alquilando salas diferentes de toda Valencia hasta que llegaron a dar con Le Club. Le Club nace de la productora UHF, Le Club no nace porque sí. Cuando Le Club nace llevamos ya como productora 3 años haciendo fiestas, eventos puntuales en la ciudad, y si Le Club nace justamente es porque por fin encontramos un local en el que podemos tener una continuidad y ya no solamente como en estos casos puntualmente. Yo recuerdo el momento en el que Jesús me dice que va a abrir un club. Yo estaba preparando Observatory, eso era la primera edición del Festival Observatory a mediados de septiembre de 2000. Y bueno, yo creo que la creación del Le Club nace como algo totalmente lógico. Le Club se crea por necesidad de tener un club permanente en la ciudad. Le Club supo conectar muy bien con lo que estaba sucediendo en el resto de Europa y en el resto del mundo, una determinada manera de vivir la noche, de sentir la música electrónica y la música de baile, y supo crear, con las características de la sociedad valenciana y el alma de nuestro país, supo crear esa conexión con las corrientes internacionales derivadas de esto, de la música de baile y de la música de clubs. Le Club es un hecho generacional, es el reflejo de una nueva generación, de lo que venía detrás de la ruta, de los residuos de la ruta y de las nuevas generaciones, de las nuevas tendencias musicales, de moda, en fin, visuales, vamos, un flujo artístico del momento. Cuando surge la idea por parte de Producciones UHF, pues era ofrecer algo, ofrecer a la gente una programación, ¿no? y un club donde poder pasar su ocio nocturno, ¿no? Y de una forma lo más familiar posible. Era un poco
un revulsivo, un querer exponer, un querer disfrutar de una forma diferente de lo que en aquella época la gente estaba acostumbrada, ¿no? Yo creo que el club significa un punto de partida y un antes y un después sobre la escena de clubs en Valencia, que bueno, desde sus inicios hace ahora 5 años pues ha sido el referente, y creo que ha sido el club por excelencia donde se han hecho propuestas hasta ahora imposibles en esta ciudad. Desde el principio lo que pensábamos y lo que buscábamos era un sitio donde poder bailar, donde poder poner nuestra música, donde poder mostrar lo que nos apetecía, porque aquí en Valencia en aquella época la verdad es que era un desierto allá. Que todos le dijimos que la discoteca era una pasada, que era preciosa, que cómo estaba esa discoteca todavía intacta, porque creo que había la otra era Carrusel, que luego se llamó Cerebro, que era la única también que también mantenía la estructura, pero ya tenía cambios, o sea, y esta era auténticamente de la época, y eso pues nos impactó a todos mucho, porque veníamos pues de sitios modernos, o que los querían llamarse modernos, y eso pues fue un impacto muy fuerte. También era un sitio como bastante peculiar porque estaba apartado, y bueno, y porque la discoteca era del año de la Picor y tenía gracia y no sé qué, y antes era, pues a lo mejor había ido el padre del que había ido ahí, yo qué sé, eso tenía un punto, ¿no? Que además coincidió con un momento en que estaba muy de moda hacer eso, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona se hacía muchos puticlubs antiguos, se convertían en discotecas, por ejemplo. Esto no era un puticlub, pero era una especie de boate, ¿no? La Font era una discoteca mítica de Valencia de toda la vida, ¿no? Mis padres han ido, padres de mis amigos también. Entonces un poco lo especial que guardaba el club era que era el presente mezclado con un espacio anterior, ¿no? Entonces ahí conseguía una mezcla muy buena. Yo recuerdo con cariño el futbolín, las fotos de Don Pío. Yo es que antes había hecho bolos allí, porque mi tío tiene una empresa de varietés del Mago, la vedette, la cantante de copla, y llegamos a hacer alguna fiesta de un programa que hacíamos en otra emisora, allí con artistas de este tipo, con público de ese tipo. Entonces yo cuando llegué el primer día como Le Club y me encontré el panel de fotos con Don Pío, con Biceta, con bigote a Roset, con mi tío presentándoles, flipaba, y el futbolín al lado. O sea, para mí eso es lo que realmente no vamos a poder recuperar. De hecho, no sé quién tomó la decisión de quitar eso en su momento. Parece ser porque les encantó y ahí se quedaron por el ambiente y la decoración de los años 70. Además la discoteca es auténticamente de origen. Poca reforma creo que le hizo, no sé si al baño o alguna cosa más. Pero el resto es todo de origen, entonces eso tenía su punto kitsch o punto divertido, punto diferente. Cuando encima una música que se oía, la música de vanguardia, lo último. Pues el equipo de sonido de la Font era de los coches de choque. Claro, o sea, el Le Club nunca ha tenido un buen sonido, es más, ha tenido un sonido más que pésimo. Los había bastante peores. Pero la personalidad que tenían los agudos de Le Club, pues esto para mí era muy importante también, era tan importante como el futbolín o como el panel de fotografía histórica. Los agudos de Le Club yo creo que merecen un respeto en este documental. Sé que el sound system de Le Club es un sound system muy viejo, es un equipo muy viejo y que muy fiel a sonidos, o sea que reproducía muy bien los sonidos de los 80, ¿no? Pero no tenía ni idea de lo de los tweeters. Pese a que el entorno muy kitsch y muy cutre, de que tenía la sala visto con ojos fríos, digamos, ¿no? La conjunción que había, que fuera una sala antigua y tal, también le daba un punto distintivo que tenía mucha gracia, ¿no? De hecho, a mí me gustaba más que fuera así que fuera un sitio construido de nuevo cuño, por ejemplo, ¿no?
Joder, hostia, es que bueno, la Font es que era mucha la Font. Hombre, estamos aquí que es que lo que sea es que va a ser igual o mejor, ¿no? Pero la Font tenía algo, sabes, que bueno, pues que no se va a poder repetir, es que era único el espacio. Yo me acuerdo la primera vez que entré y dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Qué pedazo de sala, ¿sabes? Luego el ambiente, ¿sabes? Con los sillones, que por cierto los tenemos ahí. Tenemos los sillones del club aquí. Y no sé, la sala es que era brutal y el estar en una boda de los 60, creo que es 60 o principios de los 70, ¿sabes? Con la música más vanguardista que te puedas encontrar en todo el panorama, ya no te digo nacional, sino internacional, ¿sabes? O sea, si aparte el atractivo del club como Watt, aquel componente retro de espacio totalmente ajeno a las modas, porque ni siquiera es una Watt en el momento en el que igual en otras partes de Europa pues es en los 90 cuando el movimiento techno, la música house pues se desarrolla en ese tipo de espacios, ¿no? En el año 2000 y siguientes los clubs ya son sitios de última generación de diseño de ultravanguardia, con lo cual Valencia vuelve a ponerse en una situación de privilegio porque vuelve a empezar un ciclo con el paso cambiado con respecto al resto de Europa. La música electrónica está ya en un proceso de decadencia y de comercialización prácticamente en el resto del mundo, y sin embargo en Valencia reaparece como un boom donde la gente se identifica con una cultura muy particular, ¿no? Esa primera generación, que es la que nosotros vivimos en el año 2000, 2001, de alguna manera pues es un orgasmo permanente cada una de las sesiones, ¿no? El público del club durante estos 6 años ha variado muchísimo. En nuestra primera etapa quizás nos acotaron como que éramos un gueto gay, un club gay. Durante más o menos 2 años esto fue así, la gente pensaba que éramos un club gay. Luego ya pasamos a ser un club mixto, donde la gente se sentía bastante cómoda, pues habían gays, heterosexuales, artistas, etc. Más o menos eso es un poco la etapa más feliz del club. Una respuesta lenta aquí, lo que pasa es que ahora viéndolo desde este punto de vista parece como que desde el primer día que se abrió el club sí, ¿no? El club lleva 6 años, antes de eso llevábamos ya 6 meses trabajando en esa sala y antes de eso montando fiestas, mucho tiempo como te he comentado, entonces fue un proceso. Al principio éramos 100 amigos y nos lo pasábamos muy bien, entonces pues la gente que iba viniendo nueva le gustaba lo que hacíamos, le parecía muy interesante y poco a poco se incorporando. Mucha gente que salía al extranjero, sobre todo, gente que había salido fuera de intercambio o de Erasmus, cuando volvía, pues desde luego veía que de repente lo que nosotros hacíamos conectaba más con él que lo que había entonces en Valencia, y así poco a poco fuimos creciendo, pero vaya, te digo, ha sido una cosa muy de poco a poco, ¿no? Casi te diría que fue a partir del tercer año cuando realmente el club eclosionó, ¿no? Pero los 2-3 primeros años fue algo muy de amigos, vaya. Oye, que están haciendo unas fiestas de puta madre, tal, ahí, unas raves, decían, en La Font, una discoteca que hay por La Fonteta, tal. Y nada, y bueno, y empecé a ir. Yo no había salido mucho hasta el momento, bueno, en Inglaterra así y tal, pues en plan así un poco canalla. Y nada, y empezamos a ir, y éramos 4 gatos, ¿no? Y la cosa pues cada vez fue pues un poco más y tal, y la fiestecita y no sé qué. Yo creo que incluso el término club, la filosofía de club surgió con Le Club. De hecho, bueno, no sé si su nombre tiene que ver, pero pienso que actualmente que ha sido precursora en ese tipo de música de ambiente en Valencia. Lo del club viene primero que nada porque es un sitio más pequeño. Las discotecas suelen ser sitios bastante grandes en el que lo importante más que la música o la programación pues pueden ser los performances, o puede ser las gogos, o puede ser la decoración. En un club lo importante es la programación de lo que tú hagas, o bien puede ser de música, o puede ser de arte, o puede ser de lo que quieras. En este caso el club era un club sobre todo de música, aunque también hemos hecho muchos más tipos de propuestas, ¿no? de arte, y justamente pues un poco es eso lo que se pretendía, ¿no? Crear un sitio, una atmósfera, un sitio en el que la gente fuera a escuchar algo diferente, a escuchar algo que no podía escuchar en ese momento en ningún sitio, y por eso era un club, porque era un club de gente, de amigos, ¿no? Principalmente. La diferencia del club con otros sitios es el espíritu que supo crear.
la conjunción de unas determinadas personas trabajando allí, de unos determinados músicos pinchando una determinada música y un determinado público que se congregó alrededor de esta propuesta, que supieron crear, digamos, ese espíritu especial, esos momentos mágicos que todos hemos vivido allí. En una sala donde puedan caber 800 personas o 1000 personas, solamente con 150 o 200 personas ha habido un ambiente y la gente, en vez de marcharse a otros sitios, quedarse sentado por los alrededores de la sala, han preferido estar en la pista y bailar hasta el cierre como si la sala estuviese llena y habiendo una química especial. Nosotros empezamos en un club en el que el público todavía estaba por definir, pero era gente que había salido quizás fuera, había viajado, pero no había estado constantemente bailando en un club de fijo por ahí. Entonces nosotros teníamos más libertad, ¿no? En otras ciudades ya se había quizá un poco deteriorado, ¿sabes? El sonido más underground, ¿no? Hemos tenido la suerte de coger al público muy fresco y muy poco viciado. Eso ha sido súper importante. Poco a poco el boca a boca hace que se convierta en algo un poquito menos exclusivo, ¿no? Recuerdo sesiones con muy poca gente y recuerdo sesiones en las que no era imposible estar allí. Siempre había gente guapa, no dejaban entrar gente con mal rollo, tampoco tenía un punto demasiado elitista. La unificación de distintos tipos de público, ¿no? Lo que anteriormente se llamaba las tribus urbanas, ¿no? El que distinta gente con distintas mentalidades, sexualidades y apetencias se respeten, estén a gusto y se relacionen, ¿no? El modernor valenciano por excelencia se reúne en el club, o se reunía en el club. De hecho, nosotros alguna fiesta que hemos hecho de la marca la hemos hecho en el club, montando pues una exposición de ropa, o sé que ha habido desfiles. No sé, pienso que tanto la gente que asiste como el propio concepto de la sala promueve totalmente la moda en Valencia. Era un sitio al que ibas y estaba asegurada, si no la diversión, por lo menos la tranquilidad y estar a gusto, ¿no? Yo he tenido siempre un buen rollo y un buen recuerdo del club, siempre. El club ha sentado sobre todo las bases del negocio. Ya eran algunas las pequeñas propuestas que se estaban generando en la ciudad en torno a esas tendencias electrónicas, y al arraigarse el proyecto Le Club empresarialmente han sido bastantes las productoras que han nacido en otros lugares haciendo propuestas similares. La ruptura y lo importante se produce cuando se establece una regularidad, ¿no? Porque ya empieza a convertirse en aquel instante pues el rollo de hacer fiestas una vez al mes, o cuando Pepito se lo dice a Juanito o lo que sea, pues una cosa que mucha gente hace, ¿no? Pero lo que no había era la opción de ir cuando uno quisiera a un sitio donde programara música de mucha calidad, ¿no? Ellos fueron los primeros en establecerse en un local fijo, lo que ha hecho que eso se asiente en muchas corrientes, y siempre han tenido, vamos a ver cómo te lo diría, siempre han tenido una idea, una línea estilística muy clara a seguir. Era una garantía de calidad, muchas cosas de las que hacían, y eso ha hecho que sea uno de los garitos y unas discotecas más importantes de nuestra ciudad durante los últimos 6 años. En una época en la que había un vacío, en la que habían fiestas esporádicas en sitios, la gente estaba más acostumbrada a moverse, ¿no? A buscar la fiesta en un sitio. Y yo creo que a partir del club ya pues se empieza a establecer un poco el sitio, ¿no? Solamente, o sea, la gente empieza a reconocerlo como no sé, pues como ya vamos al club directamente, ¿no? Antes siempre era qué fiesta hay y dónde, ¿no? Esta noche, y pues un poco esto cambia, ¿no? En la mentalidad de la gente ya se crea el ir a un sitio, ¿no? Y bueno, pues Le Club aparece como tal. Una de las bazas más importantes que tiene Le Club es que cuenta con un equipo de cabina y de programadores, que en este caso pues serán Diony Sánchez y Fran Campos en un principio,
Luego se incorporó HAL 9000 también, que para mí es una pieza importante, pero en principio creo que estos dos artistas y disc jockeys son los que dieron la entidad y la identidad musical que Le Club tiene. A ver, la música de Le Club ha sido un referente de lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa, en Estados Unidos. Hemos intentado los DJs, ¿sabes? Pinchar lo que veíamos más fresco, lo que veíamos más vanguardista. Ha sido quizá la primera sala que ha apostado fuerte por una línea y la ha llevado a cabo, ¿no? O sea, no ha hecho quizás excesivas concesiones y ha llevado una línea bastante recta en cuanto a su programación. Una de las cosas por las que Le Club se mantiene vivo es porque se renueva constantemente y los disc jockeys no somos ajenos a ellos. Nunca me han sometido a valores de juicio en lo que se refiere a la música, ¿no? Y al estilo que estoy poniendo. Entonces, para mí eso ha sido súper importante, el sentirme libre y poder trabajar la música que me ha gustado. Aquí es donde la promotora sí que se la juega, incluso rompe con lo más comercial que había en música electrónica, que a lo mejor en Barcelona sí que se apostaba más por cosas muy grandes y tal, pero muy establecidas, ¿no? Aquí era pues como el underground del underground un poco, ¿no? Los colectivos que han surgido en Valencia han sido muy importantes para que Le Club haya tenido una consolidación total. Es decir, Le Club no hubiera sido lo mismo sin ellos, eso está súper claro. Le Club siempre ha estado ahí y ha sido el sitio donde, hablando tranquilamente con Jesús una tarde o con Vicente, siempre llegabas a un acuerdo y te abrían sus puertas para que tú expusieras lo que tenías que decir. Siempre te han dado pie y te han dado un espacio y toda su infraestructura para que tú hicieras lo que tú querías hacer. Se han abierto al hip hop, se han abierto al pop, al reggae, a cualquier estilo un poquito minoritario que no encuentra apoyo en ninguna otra parte más que en Le Club. Cuando empezó Gorila, la primera fiesta que hizo, el primer colectivo de drum and bass que hubo fue en Le Club hace 5 años. Bassline Abuse, que es el colectivo que hay ahora, empezó en Le Club y de hecho tiene su residencia mensual todos los meses en Le Club. No sé, cualquier colectivo que se ha pasado por El Club y ha propuesto algo interesante ha tenido su casa para poder hacer. Ha estado Nomenclatura, ha estado Utopía, ha estado, no sé, un montón de colectivos que luego han desarrollado su trabajo en otros sitios, pero desde luego su primera fiesta o su sitio de lanzamiento ha sido El Club y ya te digo, encantar de hacerlo y de poder apoyar a toda la gente para que puedan hacer más cosas. Fue creciendo Le Club, ¿no? Durante estos 5 años yo creo que ha ido creciendo y ha ido pues abriendo un poco más lo que es la oferta musical. Ha potenciado a otros muchos colectivos para también poder mostrarse y darse a conocer en Valencia. Puedo hablar de muchas noches especiales en El Club, de Wagon Cooking, de Nacho Marco, de Dion y de Fiesta Star Generation, de una fiesta que hicimos nosotros de Luxor que vino La Prohibida, de, yo qué sé, te puedo hablar de Putilatex en directo, no sé, te podría hablar, buah. Es una discoteca donde entran todo tipo de vertientes de música electrónica, desde el minimal hasta el deep house, hasta el minimal techno, o sea, entran todo tipo de... Entra el disco como pincha HAL, entra la música indie como pincha Dinamo, no sé, es que encasillar un tipo de música no es, porque es que tiene el abanico muy amplio. Le Club empezó teniendo una pista y finalmente tuvo 3 y lo que era un almacén olvidado se convirtió en Le Club du Pop, que ha significado una explosión en cuanto a lo que ha sido la madurez de la cultura pop en la ciudad de Valencia, ¿no? Ojalá hubiera no solo un Le Club, sino 5 Le Clubs y que pueda haber 5 sitios donde la gente pueda hacer cosas. Esa ha sido la pretensión también nuestra, ¿no? Crear una escena en Valencia, crear una escena de club, que a partir de Le Club se crearan más clubs, se creara pues un mundo, ¿no? Pienso que ahora mismo no sé si eso existe o no, pienso que se ha quedado un poco estancado. Igual yo tenía una percepción de que iba a ser, yo pensaba que iba a haber mucho más escena de la que ahora existe, pero bueno, tampoco hay que ser pesimistas, ¿no? Pensemos que queda mucho por recorrer y aún se pueden hacer muchas cosas. El Club
público del club, que ha sido siempre bastante joven y relativamente bastante informado de lo que se estaba cociendo en el mundo, ha acudido, ha encontrado en el club el sitio ideal para conectar con esta corriente internacional, para conocer todas las novedades que los disc jockeys han ido aportando y para empaparse en la cultura electrónica y la cultura de los clubs. Con el tiempo sí que me di cuenta, por ejemplo, de que había un público muy determinado que iba al club. Luego con el tiempo ha vuelto a cambiar, han llegado las nuevas generaciones y se ha vuelto a ver un poco lo mismo, que es gente muy dispar, que viene de otros sitios y que ve lo que propone el club y le gusta y se hace un cliente fijo como muchos de nosotros. Es que ahora mismo no hay un perfil de público, ¿sabes?, que sea el perfil como antes del club. Ahora ya hay un poco de mezcla, pero más que nada porque ha crecido y se ha expandido y la ha conocido más gente. Mucha gente dice, el club va a cambiar, no, el club se ha dado a conocer, entonces todo el mundo quiere saber lo que es eso, quiere saber la esencia del club. El público realmente ha cambiado, porque es normal, todo tiene un proceso y una generación de edades. Al masificarse un poco, pues no sé, perdió algo de encanto para los que conocemos el club desde su origen, ¿no? Pero vaya, es el problema de las masas, lo destrozan todo. Llevábamos bastante retraso con respecto a otras ciudades, quizás Barcelona, Madrid, por ejemplo, o alguna ciudad del norte y del sur, con respecto a los estilos musicales y bueno, todo esto acaba metiéndose en un círculo un poco vicioso, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. La gente empieza en muchos sitios o su carrera, la empiezan poniendo sonidos muy underground, pero cuando las salas se van llenando, considero que muchos disc jockeys pues acaban un poco haciendo más concesiones. Sin duda la idea original del club al final se fue distorsionando no por contenidos. El contenido ha sido siempre el mismo, siempre ha sido la misma filosofía. Quizá por la tendencia que tiene la ciudad a crear una cosa que es moderna. La masa crea una cosa que es moderna y la hace pues cotidiana y cutre, ¿no? La situación actual es más parecida a lo que era el bacalao que a lo que ellos apostaban. Eso hay que asumirlo así. Es decir, es verdad que se pincha mejor música que en otras épocas, es cierto, pero todo el aspecto didáctico, intelectual y todo eso, desde mi punto de vista, ha sido sustituido por un hedonismo demasiado ligado a las drogas y ya está. Sobre todo los chavales, pues hostia, esto está de moda, esto es lo que mola ahora, hay que ir aquí, sin realmente tener ni puta idea de lo que estamos hablando y a qué nos estamos dedicando. Pero bueno, eso está bien también, ¿no? Sirve para reeducar, sobre todo en una ciudad que hace bastante tiempo perdió el norte en ese sentido. Ha cambiado el público es mucho más inculto, mucho más macarra, mucho más de la escena, eso es así, aquí y en muchas partes, y entonces eso se tiene que asumir y se tiene que admitir. Aunque no se pinche bacalao, ¿vale? Ahora mismo se puede estar pinchando electro y minimal en discotecas de 3.000 personas, pero hay una actitud bacalaera. Esta actitud es un poco la que pienso que no deja de evolucionar a la ciudad. Una ciudad como Valencia, con 700.000 habitantes o 800.000, que tiene los mismos habitantes que Frankfurt, la escena de clubs valenciana no se puede comparar con la escena de clubs de Frankfurt. Da risa. La gente no está interesada por la cultura que hay detrás de la música o por la cultura que puede haber detrás de un club, ¿no? Todo esto en Valencia lo hemos perdido, no tenemos sensación de cultura, de aprender cosas de lo que nos ofrecen. Y existe la cultura de asistir en masa a sitios por el mero hecho de que están de moda, ¿sabes? Aunque no entiendas absolutamente de nada de lo que está ocurriendo, ¿no? Y Valencia en ese sentido es pionera. Con el derribo de la Font desaparece toda una época de mi vida y yo creo que de la cultura en esta ciudad, por lo que supuso, por lo que supieron crear allí y por los momentos mágicos que se vivieron en Le Club. Lo que desaparece básicamente es un espacio inigualable y irrepetible, una discoteca con el encanto del antiguo Le Club, es algo que difícilmente se pueda superar.
Con el cierre, digamos, lo que se pierde quizá es más que algo físico, ¿no? Es un poco una significación, ¿no? Es decir, ahí, porque el club era también esa sala, ¿no? Pero desaparecer el club no desaparece. Lo que desaparece es la FON, que ha sido el espacio físico donde nació el club y donde desde luego hemos hecho historia, porque sí que es verdad que estos 5 primeros años han sido unos años muy bonitos. Ha desaparecido una etapa que no se puede volver a recuperar, ni se puede igualar, porque las cosas no se igualan ya, será otra cosa diferente, con otra gente, también vienen otras generaciones. Dudo que aunque reinventen el club se vuelva a conseguir la mezcla esa de un espacio cutre con gente muy chic y un muy buen ambiente. Será de otra manera, pero como aquello no será. Con el cierre del club, no sé, desaparece sobre todo la magia del lugar, ¿no? Su surrealismo, la infinidad de sensaciones que ha sido capaz de captar por su arquitectura, por la propia discoteca, por la propia historia de la discoteca, por sus gentes, por sus sonidos. Eso es lo que principalmente va a desaparecer. Es parte de la de las ciencias, ahí hay mucho dinero por medio, eso ya hace muchos años que se vendió y simplemente nosotros hemos estado ahí hasta que ya por fin han dicho que nos tenemos que ir. Pero vaya, tío, más problema de la constructora que quiere que cerremos y del ayuntamiento y de todos los intereses que hay alrededor que realmente por nosotros. Nosotros ahí simplemente estábamos donde teníamos que estar. Siempre te quedará pues esos años vividos ahí, ¿no? Esos 6 años que hemos estado ahí y que han albergado muchas experiencias, muchas noches locas y mucha buena música. Yo creo que el cierre del club para mucha gente ha supuesto pues un cierre de una etapa, ¿no? Eso es yo creo que lo principal, aunque tampoco hay que tener nostalgia, ¿no? Hay que siempre mirar hacia adelante, ¿no? Más que desaparecer, lo que hace el club es, no sé, moverse, ¿no? Puede que sea una evolución y un cambio. Pero bueno, hemos estado 5 años en un sitio que, pues por las condiciones que reunía el sitio, pues tanto de localización como de ambiente del local o decoración, etcétera, pues lo hacía único, ¿no? Lo hacía pues el club por excelencia, ¿no? Que hemos tenido durante 5 años en la ciudad. Hemos hecho un poco lo de James Dean, ¿no? Vive rápido, muere joven y ahora es un cadáver bonito, ¿no? Yo creo que el mito que va a generarle club no creo que tenga comparación con nada de lo que ha habido en términos de ocio. Solo sería comparable pues a una discoteca que se llamó Canteret y que existía en Cullera a finales de los 70, principios de los 80, que era el after al que íbamos todos después de Barraca y de Chocolate. Pero ya nadie se acuerda de Canteret, probablemente porque entonces sí que éramos 12, ¿no? Ahora mismo somos 120, por decirlo de alguna manera, y yo creo que la leyenda del club se prolongará en el tiempo, ¿no? La noche del cierre fue muy especial. Para mí fue revivir pues como las fiestas de antaño, cuando la gente descubría cosas nuevas y el buen rollo imperante te quitaba cualquier preocupación que hubieras tenido durante la semana y te lo pasabas pipa, y era una sensación de conciencia colectiva, que todo el mundo estaba feliz y contento y disfrutando de una noche que sabías que iba a ser especial, y en este caso fue muy especial. Te reencontrabas con gente que hacía tiempo que no veías, que rescatabas discos que ya no ponías y que incluso compartías cabina con gente con la que no habías compartido cabina hasta esa fecha, ¿no? Para mí fue una experiencia inolvidable, a pesar del cansancio que llevaba encima, ¿no? Ya te digo, la noche de cierre es que se me ha puesto los pelos de punta y todo, te lo digo, ¿sabes? En verdad. O sea, porque es que fue impresionante, tanto para mí como para los que trabajaban, como para toda la gente. O sea, fue como todo el mundo fuera parte del club. Pasaron más de 2.000 personas esa noche por el club. Fue genial, ¿no? Desde que empezamos hasta que terminamos, se escucharon grandes clásicos de todos los tiempos y grandes clásicos del club. Lo pasamos súper bien. Todo el mundo quiso como despedirse del club. El público que ha pasado durante 6 años quiso despedirse del club, de la sala. Emotivo es la palabra. Emotivo y muy fuerte. Muy triste.
muy triste. Muy triste, pero te digo una cosa, también muy triste, pero con ganas de, como siempre, un poco, ¿no? De, bueno, ¿ahora qué va? ¿Sabes? ¿No? Y tampoco despedida, pero decir lo que decíamos antes, se cierra ciclo, vamos a por otra cosa. Me lo tuve que perder y me dolió mucho, porque yo en el club me lo había pasado muy bien. Y iban todos mis amigos y la verdad es que aún me guardo ese pequeño rencor por no haber podido estar. Lo que está pasando aquí esta noche es que cierra la discoteca Le Club y es la discoteca Club Le Club y es una fiesta de despedida, cena con cóctel y luego pues música hasta por la mañana. Hola, soy Hal 9000, uno de los discjockeys residentes de Le Club. Hoy 10 de julio estamos celebrando, estamos esperando la despedida de un lugar emblemático que ha sido para Le Club, que es la discoteca La Font. Ahora mismo estamos disfrutando de la tertulia, de la comida y de la bebida. Y después disfrutaremos de la música, que ha sido una de las partes más importantes, creo que, de un sitio como Le Club. Pasa que es la despedida de un clásico, ¿no? La despedida del club, ¿qué podemos hacer? Se acaba un mito, un precedente en la noche de Valencia. Corta, que me estoy cortando yo un huevo. Simplemente el trabajo de 4 o 5 años de convertir un club pues en algo mítico, lo que es un club en la referente no solamente de la electrónica, sino de otras tendencias, tanto musicales, de moda como de arte. Pues la gente ha respondido, o sea, tanto generaciones antiguas como amigos de la casa, como gente nueva, ¿sabes? Esto demuestra que en Valencia que hay sitio, para garitos alternativos que no sean, ¿sabes? El rollo Bisbal, comercial, ¿qué tal? Esto en teoría mola porque demuestra que se puede haber una escena valenciana, potente y buena. Mira, llevamos así 4 o 5 horas a saco. Mágico, puedes ir a la sala de rock and roll, al Dínamo ahí, te vas al electro, disfrutas, pero voy al techno y disfrutas más, es increíble. Hoy no se puede apreciar, ¿sabes? Porque esto no es normal, pero básicamente es así. 3 motivos para no hacer, es inevitable, pero 3 motivos: buen rollo, facilidad de conseguir drogas y un ambiente fenomenal y fantástico. Estoy un poco apenado por el cierre de este garito del Le Club, porque es una de las pocas alternativas que quedaban en Valencia y tal, y esto va menos, y es una putada, ¿no? Que el desarrollo personal de cada uno, pues si la ciudad no te acompaña, es una putada. Lo que yo siento es que ojalá que vuelvan a montar algo parecido, porque era un ambiente impresionante el que había dentro. Hoy no he podido entrar porque vale demasiado dinero y hay muchísima gente, y por el agobio pues prefiero estar aquí en el parking, que también es de puta madre el parking, porque siempre hay gente, se puede ver igualmente y es una fiesta igualmente.
3 conceptos que definan Le Club. Es muy difícil esto. 3 palabras que pudieran definir el club sería vanguardia o modernidad, en ese momento cuando se empezó, tolerancia, libertad, creatividad, son palabras que yo vería dentro, diversión. Diversión porque es un sitio de ocio, un sitio donde oyes música, bailas, a mí me encanta bailar, me encanta escuchar música. Diversión, gente guapa y buen rollo. Libertad sexual, creatividad y compromiso artístico y hedonismo psicoactivo serían los 3 conceptos. Constancia porque ha sido realmente el club que ha consolidado una escena de club aquí en Valencia. Ha sido muy mágico desde el principio y siempre ha sido como una familia y cuantos más hemos sido, más familia, ¿sabes? Variedad, casualidad y diversión. Espíritu porque ha sabido crear magia. Respeto y tolerancia, sin duda. Tolerancia porque existe para mí un código de comportamiento en el público que ha ido siempre al club y que va muy ligado a este tipo de música. Diseño, música y moda. Esos 3 conceptos están dentro de lo que es el proyecto del club. ¿Qué ha dicho Nacho? Conceptos que resuman el club, yo creo que la música y la gente. Viene a ser lo mismo, sí. Era por curiosidad simplemente. Buena música, buenos amigos, diversión y trabajo. Independencia, voluntad y futuro. Es decir, ellos siempre han querido ir un poco más allá de lo que era la estricta moda, ¿no? Vanguardia y además puedes hacer el amor. Vanguardia es muy evidente. Ellos siempre intentaban dar un pasito más allá y ver lo que estaba por venir. Vanguardia, vanguardia no. Vanguardia no. Para mí ha sido satisfacción, crecimiento y placer, sobre todo placer bailando, poniendo discos y bailando. Ambigüedad, calidad y riesgo. Pues reencuentro, diversión, emoción. El que mueve todo es la pasión por la música y una pasión por esa música que mira hacia adelante y que si mira hacia atrás es con respeto y añadiendo cosas nuevas. Es un poco de todo y sucio también.